Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy, por supuesto, vamos a hablar nuevamente del presidente de la República, el señor José Gerí, porque la Fiscalía ahora lo va a investigar por las señoritas que entran a su despacho y obtienen contratos en el sector público. Y también por la amenaza que su Departamento de Comunicaciones hizo ayer contra toda la prensa y que luego cambió. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar, por supuesto, de elecciones y de un tremendo escándalo que ha surgido a raíz de la franja electoral. Un escándalo que compromete al partido, esta vez primero la gente, pero sobre todo a medios de comunicación muy pequeños en todo el país que están recibiendo ingentes cantidades de dinero del Estado. De todo esto va este programa, pero quería hacerles recordar que hoy vamos a tener preguntas del público, porque mañana y pasado vamos a tener candidatos presidenciales. Así que vayan preparando sus preguntas. Hay mucho que preguntar, sobre todo de la franja electoral. Y vamos por partes y cucharadas. Ayer renunció sorpresivamente Miguel Ángel del Castillo Reyes, acá tengo su renuncia irrevocable a su candidatura como número 1 de la lista de los diputados por Lima Metropolitana del partido Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Renuncia que responde a motivos estrictamente personales. Si ustedes se fijan, hay algo curioso en esta carta, la fecha, Lima 31 de enero, pero presentada ayer, Lima 3 de febrero. Entre que la redactó y la envió hubo pues un periodo de deliberación. Y vaya que ha habido deliberación. El jueves de la semana pasada, la periodista Laura Grados, para Solo por Trolear, descubrió, haciendo un poquito de investigación, que el partido Primero de la Gente había destinado de un monto de 1.700.000 soles, 400.000 soles a un canal que se llama Nativa. De repente usted nunca ha escuchado hablar de él, yo sí. Y es un canal de propiedad de Miguel del Castillo. Es decir, Miguel del Castillo, fundador de Primero de la Gente, candidato número 1 en la lista de diputados por Lima, recibía dinero del Estado para hacer publicidad en su partido, muy bien, en su propio canal. Un canal que no ve nadie, que tiene bajísima audiencia. Esto, obviamente, Marisol Pérez Tello no lo sabía, ni lo sabía la cúpula del partido, porque fue el propio Miguel del Castillo el que direccionó esos fondos a su propio canal. A ver, vamos por partes y contemos la historia completa para los que no sepan. En el año 2018, ¿se acuerdan que votamos un referéndum? En ese referéndum votamos un artículo, una reforma constitucional de un artículo de la Constitución sobre financiamiento de partidos políticos. Un asunto que había devenido en un escándalo por el caso Lavallato, el caso Odebrecht, las donaciones de empresas privadas de manera clandestina a partidos políticos. Para terminar con esta mala práctica, primero se estableció que iba a haber una sanción penal para el financiamiento ilícito, pero luego se dijo, bueno, los partidos van a recibir financiamiento del Estado. ¿Ok? El financiamiento público directo ya estaba en la ley de partidos políticos desde mucho atrás, pero nunca se efectuaba. Y se comenzó a efectuar efectivamente con Kuczynski. Pero el financiamiento público indirecto tenía ahora en ese artículo de la Constitución una prohibición para los partidos. Los partidos no pueden contratar publicidad en radio y televisión. Están prohibidos de hacerlo. ¿Ok? Su publicidad la va a pagar el Estado. Para que no se corrompan, la paga el Estado. Muy bien. Y el Estado asigna a cada partido una cantidad de dinero en las distintas etapas de la campaña. Y le asigna esa cantidad de dinero a los partidos que están en el Congreso un poquito más y a los que están fuera del Congreso un poquito menos. ¿Ok? Pero hay una base. Todos reciben 1.700.000 soles para esta elección, para la que viene ahorita, para el periodo febrero-marzo, febrero-marzo-abril.
¿Y cómo funciona? Cada partido le dice a la OMPE, ya, del monto que me has dado, voy a gastar en este medio, en este medio, en este medio y en este medio. El incentivo lógico de un partido es maximizar ese dinero en minutos y en audiencia. ¿Dónde voy a poner mi franja? Donde más me vean, pues. Claro, ese minuto puede ser más caro en señal abierta que en streaming, más caro en este medio que en este otro medio, pero ahí tienes a un experto que se sienta y dice, mira, lo que nos conviene es poner tanto en radio, tanto en televisión, tanto en streaming, en los programas más populares, ¿no? Más o menos lógico. Y obviamente los medios ofertan franjas, ¿ok? Franjas horarias, para que en esas franjas horarias vayan estos minutos que a través de la OMPE los partidos han comprado. Así funciona. Así funciona de buena fe. Marisol Pérez Tello, la semana pasada en un evento público, parece que se acababa de enterar, porque esto fue el día 30 de enero, me pareció, 29 de enero, se acababa de enterar. En un evento público dice que la franja electoral es la más grande forma de corrupción que ya ha visto en años y denuncia con toda claridad que hay partidos minúsculos que no tienen ninguna opción, que están poniendo buena parte de su franja en canales de televisión en provincias inexistentes, con relevancia cero. Y les están metiendo 700.000, 800.000, el 90% de su presupuesto. Y claro, le estaban metiendo la cuarta parte del presupuesto a Nativa, que es de propiedad del líder del partido, fundador y candidato número 1 por Lima. O sea, el señor Miguel del Castillo estaba haciendo negocio con su partido. Él ha renunciado, dice, por razones personales, pero nuestra información es que lo han obligado a renunciar. Y tan lo han obligado a renunciar que hay otra carta dirigida a la gerenta de Supervisión de Fondos Partidarios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahí tiene la carta, firmado por toda la dirigencia de Primero la Gente, entre ellos Marisol Pérez Tello, por supuesto, el candidato que va a la vicepresidencia, Raúl Molina, Manuel Ato, que va también a la vicepresidencia, diciendo que el medio, cuya razón social es Abra Producciones S.A., dueña de Nativa, de propiedad del señor Miguel del Castillo, no debe recibir ninguna publicidad de Primero la Gente, que retiran todo material publicitario, porque cada partido produce su material publicitario. Pero el señor del Castillo ya tiene un contrato firmado con la OMPE, pues, y la OMPE no le queda más remedio que poner publicidad de la OMPE para llenar los minutos que ya contrató. Y ojo, no es el único partido que ha invertido una cantidad notable en Nativa. Reitero, un canal que no ve nadie, que supuestamente está quebrado porque no le ha podido pagar a sus periodistas, a periodistas muy conocidos. Les ha pagado parte, no les termina de pagar. Por eso decíamos, primero la gente, ¿qué? Si no le pagan a los empleados. Bueno, parece que primero es el gerente o primero es mi gente, ¿no? País para Todos, de Carlos Álvarez, ha puesto 700.000 soles en Nativa. Y Salvemos al Perú, del señor Antonio Ortiz, que ustedes no tienen la menor idea quién es, ha puesto más de 600.000 soles en Nativa. Estamos hablando de 40, casi 50% de lo que les da el Estado en un canal que no ve nadie. Y acá vino la denuncia de Marisol Pérez Tello y la del señor Ato ayer en el programa Epicentro. Ellos tienen información de que estos pequeños emprendimientos se presentan a los partidos y le dices, ya, si me pones a mí la publicidad, yo te doy una comisión a ti del 15%. Hasta en eso, pues. Hasta en eso están metidos en corrupción. O sea, ya el Estado no puede darle libertad al partido de que escoja a dónde pone su publicidad. Yo, la verdad, estoy
así con la boca abierta. Este canal, La República, por supuesto que recibe franja electoral. Y este programa es probablemente, según las cifras que me pasaron, el más vendido. Estamos íntegramente vendidos porque somos el programa de streaming más visto en el Perú, digamos, en el día a día. Y nos matamos haciendo este programa para ustedes. Pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Partidos que no van a pasar la valla, no la van a pasar. Acá se están ganando alguito. Eso es lo que parece. Están sacando un porcentaje. Porque ¿por qué ponen plata en medios que nadie va a ver? Hay que hacer una auditoría completa de esto, completita en este momento. Hay streamings en localidades municipales, distritales, provinciales, que están recibiendo miles. Entonces, ¿pero por qué? ¿Quién te va a ver ahí? Para un partido nacional, porque acuérdense que estos partidos son nacionales. ¿No? Si yo tengo un partido nacional y quiero que voten por mi candidato presidencial, voy a poner la plata en señales que tengan cobertura nacional. ¿No? ¿No es lo lógico? ¿No quiero ganar? No. Me busco un canalcito de streaming en una provincia determinada y ahí pongo toda la plata. O la mitad de la plata. No digo que no puedas tener una estrategia, ¿no? Para poner en determinados puntos una cantidad pequeña de dinero que te ayude a levantar tu candidato local. Ya, eso todo es estrategia de medios. Pero que pongas toda la plata. Y en el caso, hay que decirlo de primero a la gente, el escándalo es el conflicto de interés. O sea, el señor Miguel del Castillo se está haciendo rico con esto, con su propio partido. O sea, a su propio partido le está quitando la posibilidad de ganar colocando la publicidad en su propio medio para enriquecerse él. Paso. Pobre Marisol Perestello, se le dijo y se le advirtió. Mucho cuidado con este personaje. Ha renunciado. Ha renunciado y esperemos que por bastante tiempo se aleje de la política peruana porque, digamos, entre lo que le ha puesto País para Todos, entre lo que le ha puesto Salvemos al Perú y en lo que le ha puesto Primero a la Gente, yo creo que Nativa se lleva más o menos, ahí nomás, 1.700.000 soles. En programas que no ve nadie. Ahí nomás. Ojalá que con esa plata le pague a todos los periodistas a los que les debe plata. Ojalá. Ojalá que pague sus deudas. Muy bien. Está como el famoso tío Rockefeller, ¿no? Uno que ha sido muy promovido por Philip Butters. Y ayer se supo que no declaró una sentencia laboral. Parece que era muy Rockefeller, pero le debía 100.000 soles a un trabajador y le debe desde hace años, porque ha litigado en el Poder Judicial, ha llegado a la Corte Suprema, ha ido al Tribunal Constitucional y siempre ha perdido. Es el mismo trabajador el que ha tachado su postulación diciendo el señor ha omitido en su declaración jurada dar cuenta de que me debe 100.000 soles y que hasta ahora no me los paga. Muy bien, ¿dónde más hay pleito? José Luna contra López Aliaga. Y esto ha sido fuertísimo. Como ustedes saben, el señor López Aliaga, que suele insultar todos los días a alguien, sea un periodista, sea otro político, pues comenzó a insultar al señor Luna. Y el señor Luna no es precisamente un angelito, eso ya todos lo sabemos. El señor Luna, ustedes recordarán, juramentó como congresista en este Congreso con arresto domiciliario. Ha sido, digamos, examinado por el Poder Judicial por el caso de los gángsters de la política. E incluso la inscripción del partido Podemos ha estado bajo escrutinio porque se realizó con el nombramiento de un jefe de la OMPE que nombró el trío Telesub que él controlaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. No estamos hablando de un santo, eso queda clarísimo. Pero, lo que le dijo es, oiga, los gángsters están con usted, le dijo
a Rafael López Aliaga. Pero ayer continuó. Y contó una historia que seguramente a López Aliaga no le va a gustar que se cuente. Dijo que el señor López Aliaga le había robado el partido a un moribundo. Así de simple, al señor Castañeda Locio. Que el señor Castañeda Locio quería que sus hijos hereden el partido, con todo lo que eso significa de horroroso, ¿ya? Ok, pero eso no es su manifestación de voluntad. Él quería, Luis Castañeda Locio, que sus hijos hereden su partido. Reitero, con todo lo horroroso que eso puede ser, porque va contra todos los principios democráticos, los partidos no son hereditarios, etcétera, etcétera. Pero como acá en el Perú hay una concepción familiar del poder, bueno, esa era su voluntad. Y que Rafael López Aliaga le robó el partido. Pero no solo se lo robó, sino que quiso presentarse en el velorio de Luis Castañeda Locio cuando lo llevaron a la Municipalidad de Lima. Y el señor José Luna dice que él estaba presente ahí y que hay numerosos testigos y que al gordito no lo dejaron entrar por orden de la familia, que ahora lo cuenta y que puede seguir contando, ha dicho, más historias, lo cual va a estar muy interesante de escuchar, que no lo dejaron entrar porque lo consideraban una mala persona y que incluso mandó un arreglo de flores que el hijo mayor de Luis Castañeda Locio, el señor Luis Castañeda, se encargó de destruir y botar a la basura. Rafael López Aliaga no ha dicho palabra. Claro, después le ha hecho una estatua, después ha dicho que va a reivindicar su nombre. Pero es verdad que Renovación Popular es Solidaridad Nacional. Rafael López Aliaga no fundó un partido ni lo creó, lo heredó. Según señor José Luna, sin título para heredarlo, porque el deseo manifiesto del señor Castañeda Locio antes de morir era que sus hijos se ocuparan del partido. Se lo robó. No lo dejaron entrar al velorio, le rompieron el arreglo floral y ha dicho el señor Luna, con la pistola sobre la mesa, ¿no? Y puedo seguir contando cosas. Así que va a ser una campaña muy entretenida porque nos va a seguir contando de todo, mientras Rafael López Aliaga parece que ya lo soltó todo, porque lo único que le dice todo el tiempo es que es un delincuente. Ah, eso sí, pero a la hora de votar en el Congreso, las dos bancadas votan interesadamente igual, ¿eh? Ahí sí no hay diferencias. Son las dos parte del pacto. Muy bien, ¿qué más tenemos? Declaraciones del candidato Carlos Spa, al cual estamos esperando en este programa, todavía no nos honra con su presencia, pero han sido bastante polémicas. Ha dicho Carlos Spa que va a indultar a todos los expresidentes si devuelven un poco el dinero y se arrepienten. Es un hombre de buena fe, Carlos Spa, porque yo no creo que las personas que estén hoy día presas por haber defraudado al Estado peruano, presas por corruptas como Alejandro Toledo, tenga algún interés de devolver algo si es que algo le queda. Hay que decir que buena parte fue confiscado, gracias a Dios, entre las casas y las cuentas en Costa Rica. Pero hay que decir que Spa ha matizado un poco su declaración y ha dicho que lo haría siempre que medie una razón humanitaria. O sea, que estas personas tengan más de 80 años, que estén en situación de enfermedad grave, etc. Pero ha dicho, no, yo sí los indulto. Si se arrepienten, devuelven la plata y hay una razón humanitaria. Muy bien. Siguiente problema. Y este va a ser un problema recurrente en la campaña, porque el caso de San Isidro no va a ser el único caso. ¿Qué pasa? Renovación Popular tiene una cantidad importante de alcaldes en la ciudad de Lima. En este caso se trata de la alcaldesa de San Isidro, que infringe la norma de neutralidad electoral por apoyar un comunicado de Renovación Popular de la candidata Norma Yarrow. Nancy Bizurraga es la candidata de San Isidro, es la alcaldesa de San Isidro de Renovación Popular y comparte los contenidos de Renovación Popular. Ella ha dicho en su descargo al Jurado Electoral Especial que solo ha compartido un comunicado, nada más. Pero el asunto es que ella no deja de ser alcaldesa de San Isidro y ella no puede hacer campaña por Renovación Popular. Cosa, hay que decirlo, que los alcaldes de Renovación Popular han hecho en toda la ciudad durante muchos meses, con carteles
con la foto de Rafael López Aliaga, presidente, y la firma del alcalde local. Cuando fue llevado por ese caso Rafael López Aliaga al Jurado Electoral Especial de Lima, él dijo, yo no sé quién ha puesto esos carteles, no sé, han emanado del suelo. Mucho cuidado con esto. Los alcaldes de un partido político no pueden utilizar su puesto de alcalde de ese partido político para hacer campaña por su partido político. Lo mismo los gobernadores. ¿Por qué? Porque los demás candidatos no tienen ese beneficio, pues. Tú no puedes, desde una posición de poder, hacer campaña, salvo que seas congresista, porque se han aprobado su ley para poderlo hacer. ¿Ok? Pero no puedes violar el principio de neutralidad electoral. Ese es el problema y hay que estar muy alerta a eso. Muy bien, ¿qué más? Bueno, Alonso López Chao. Los delincuentes están en otros partidos. Se ha picado el señor Alonso López Chao y se ha picado feo porque Cuarto Poder sacó una nota explicando que tenía 11 personas sentenciadas en su lista. Sí, claro, Alianza para el Progreso tiene 13, pero los pecados de los otros no te hacen santos. Y si no has hecho un buen filtro, entonces tienes un problema grave. Les hemos pedido que renuncien. La primera pregunta que hay que hacer, ¿por qué los llevas? Tenías hasta diciembre para hacer el filtro correspondiente. ¿Qué pasó? Y son personas que han declarado sus sentencias, declaradas en sus hojas de vida que presentan los personeros del partido, que no saben leer. Hoy, este está presentando sentencia. Son 130 diputados y 60 senadores. No creo que sea tan difícil para un partido revisar 190 currículums y ver quién tiene sentencias y quién no tiene. Puede ser dejadez, incompetencia, pero hay partidos que no tienen ningún sentenciado porque alguien se tomó la molestia de revisar. Así que no se pique. Los delincuentes sí están en su partido. Esa es la verdad. No es el único, de acuerdo, pero están. 6 partidos proponen cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ustedes recuerdan que Dina Boluarte quería volarse el Ministerio de la Mujer, pero Avanza País, el APRA, Podemos, Integridad Democrática, que es el partido del señor Grosso, y Unidad Nacional, donde está el PPC, que lleva a Quiabra, más Renovación Popular, quieren volarse el Ministerio de la Mujer. Algunos lo quieren fusionar con el MIDIS, otros simplemente lo quieren desaparecer. Hay un conjunto grande de partidos que dice, de las mujeres no dicen una palabra, una. Y un conjunto más grande de partidos que de la población LGTB no existe. Y esto es bien serio porque estos partidos están pidiéndole el voto a las mujeres, que constituimos la mitad del electorado en el Perú. ¿Cómo te presentas a una elección diciéndole a mujeres que en el Perú más o menos el 50% de las mujeres unidas en algún vínculo declaran haber sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual? ¿Cómo les dices que ya el ministerio que tenían para tramitar estos temas desaparece? ¿Y qué partidos son? Son los partidos más conservadores que tenemos en el Congreso de la República, los que no quieren educación sexual para niñas que son sistemáticamente violadas, las que no quieren educación sexual para niñas que son embarazadas desde los 10 años por un violador que vive en su propia casa. Y ese es el problema central que tiene la mujer, niña y adolescente peruana: defenderse de la agresión sexual en su casa. No, está prohibido. Desde que la pastora Jauregui, que es congresista de Renovación, logró que se aprobara una ley para prohibir la educación sexual integral. Prohibirla por pervertida. Le gusta, ¿no?, que el embarazo adolescente se mantenga donde está, que hay que mantenerlo ahí.
que la violación sexual en el hogar se mantenga donde está, que para eso están las normas de Dios, como si Dios quisiera que eso pasara. Es impresionante el daño que pueden hacer. Pero lo más impresionante es que 6 partidos pongan en su plan de gobierno que se van a volar el Ministerio de la Mujer. Como si el problema no existiera, como si fuera invisible. Estamos hablando de violencia física, sexual y psicológica contra la mitad del electorado. ¿Por qué creen que Rafael López Aliaga tiene una diferencia tan grande en su intención de voto entre hombres y mujeres? En la última encuesta de Datum creo que le ponían algo así como 16% de hombres y 7% de mujeres. Porque sus políticas públicas no ven un problema real, igual que Avanza País. Me sorprende el APRA, que antes era tan progresista para estas cosas, pero ahora no. Y ahí vamos. Y esos partidos quieren ganar el voto femenino. Increíble. Muy bien. Vamos a pedirle a todos que nos den un like, vamos a pedirle a todos que se suscriban a los canales de la República, que compartan el programa. Nos vamos a la pausa y regresamos con Gerí. No nos hemos olvidado del presidente de la República. Cada día tiene su escándalo con el presidente Gerí. Pausa y volvemos. Ay, 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 el presidente de la República está metido en un laberinto. A ver, ustedes recuerdan este caso que hemos conocido este fin de semana. Las amigas de José Gerí obtienen órdenes de hasta 11.000 soles tras visitarlo en su despacho. Cuarto Poder sacó a 5 señoritas o señoras que visitan al señor José Gerí y consiguen chamba. Por orden de servicio. No participan en un concurso público. No. Entran a la oficina del señor José en la noche normalmente, salen de la oficina de José y a los pocos días tienen chamba. En el Estado. Y son bonitas, tienen sus fotos en bikini, que el señor presidente les da like, ¿no? Recordemos que el señor presidente, cuando juramentó, a la mañana siguiente, tuvo que borrar de su Instagram más de 700 cuentas de OnlyFans que él seguía. Le acaban de sacar su recorrido por todos los telos del INSE, violando su intimidad personal, hay que decirlo. Y frente a lo cual Sunat todavía no ha respondido. Bien, digamos. Pero está claro que el señor presidente de la República tiene ciertas debilidades. Muy bien. La Fiscalía de la Nación ha anunciado que va a incluir el tema de las señoritas en la investigación que se está realizando el señor Gerí por sus visitas clandestinas a chifas, ¿no es cierto?, con sus amigos. Siguiente nota, por favor. Fiscalía de la Nación amplía investigación contra José Gerí. Incorpora contratación de jóvenes en el caso de empresarios chinos. Y aquí es donde ya el señor Tomás Aladino Gálvez nos confunde. Y nos confunde porque ¿qué michi tiene que ver, ¿no es cierto?, la investigación de favores, tráfico de influencias de los chinos con el tráfico de influencias con las señoritas? Salvo que se persiga a José Gerí por ser un traficante de influencias, digamos, perpetuo, diurno y nocturno. Primero con los chinos, después con las señoritas, después con las señoritas, después con los chinos. Supongo que tendrían que dividir los casos, ¿no? Para tener un poquito más de éxito, si es que el señor Tomás Aladino Gálvez quiere tener algún éxito. Porque parece ser que también le quiere archivar el caso como le archivó el caso de la violación sexual. ¿Para qué mezclas todo? Para que todo salga mal. Cuando un caso se plantea mal, termina mal.
Cuando un caso se plantea bien, puede tener algún éxito. Efectivamente, en los dos casos estamos hablando de tráfico de influencias, pero los hechos no son los mismos, las partes no son las mismas, los favores no son los mismos, entonces debería separar los casos. Digo yo, no incorporarlos. Muy bien. Pero luego vino lo más sabroso. El presidente de la República amenazó con denunciar a todos los periodistas que investiguen las órdenes de servicio a favor de sus amigas. ¿What? Pero luego retrocedió y tengo yo acá en mis manos los dos comunicados. ¿Qué tal Palacio de Gobierno, no? Los dos comunicados. Un comunicado con la amenaza y el comunicado siguiente sin la amenaza. Interesante, ¿no? La velocidad a la que se retractan. El mismo día. ¿Qué decía la amenaza? La amenaza decía: se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial. Ese párrafo, horas después, desaparece. Ya no se están evaluando las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque el señor Gerí ya está comprendido en la investigación correspondiente efectuada por el fiscal de la Nación por este caso. Él es el investigado, no los periodistas. Los periodistas están haciendo su trabajo. Pero vamos a leer los otros párrafos porque, ¿qué pasa? Ya no hablan de género, como mencionaron el domingo de la noche. Parece que alguien les avisó que la palabra género está prohibida para la pastora Jauregui y no la pueden usar. Entonces ahora dicen otras cosas. Frente a las recientes informaciones brindadas por algunos medios de comunicación en torno a la contratación de jóvenes profesionales, indicamos lo siguiente. Respetamos la libertad de expresión, sin embargo rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado, donde se habla de mujeres jóvenes y profesionales que por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una. Nadie ha atentado contra la dignidad de las señoritas en cuestión. Estamos hablando de la conducta del presidente de la República, no de ellas, sino del presidente, que la cita en su despacho a altas horas de la noche y se queda varias horas con ella. El problema no está en las señoritas, no, está en el presidente. Pongamos la vergüenza donde corresponde. Por si acaso, Palacio de Gobierno, la vergüenza no es de las señoritas, es del presidente, por si acaso. De igual forma, se pretende informar de manera tendenciosa el horario de ingreso y salida de las jóvenes. ¿Cómo que tendenciosa? Insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad. Ya existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido. Esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno. Interesante. No se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, la dignidad y el trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven. ¿What? Yo no creo que ningún periodista que ha seguido este caso tenga 700 cuentas de OnlyFans como sus favoritas, hablando de cosificar. 700 cuentas de OnlyFans y quiere dar lecciones sobre cosificar. Reitero, la vergüenza no está en las personas que visitan al señor presidente. La vergüenza está en el señor presidente. Porque hay que poner la vergüenza donde corresponde. Y finalmente, se vuela en el plano de la amenaza. Ante cuestionamientos acerca de la contratación de las profesionales mencionadas, debemos dejar en claro que cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente. Sí, y no ponen concurso público, pues ¿qué concurso público van a poner? Siguiendo el procedimiento correspondiente, cumpliendo todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido irregularidades en la contratación. La vergüenza no está en las personas que consiguen un trabajo de esta forma. La vergüenza está en quien se los da, en quien hace la gestión para que lo consigan. La vergüenza no está en la señorita que entra hasta altas horas de la noche ante los requerimientos del presidente. La vergüenza está en el presidente. Entonces dejen de usar a las jóvenes en Palacio de Gobierno, porque las están usando para tapar la conducta del señor Gerí nuevamente. La vergüenza se pone donde corresponde. Donde corresponde. El presidente de la República es él. La alta autoridad es él. El prestigio del despacho presidencial lo tiene que defender él.
A ver si se entiende. Y pueden amenazar todo lo que quieran a los medios de comunicación porque van a seguir informando estas actividades. Porque son buenísimos para llenarse en la boca en el Congreso hablando de moralidad, de familia. Y a este señor Gerí le permiten hacer lo que les da la gana. Mucha moralidad, mucha familia, ¿no? Mucha moralidad, mucha familia. Sepulcros blanqueados, todititos. Pausa y regresamos con... Ah, no, todavía tenemos una nota más. Esta mañana, esto es de ayer, pero ya esta mañana se ha publicado el decreto legislativo que crea la SUNIR. Un asunto que es bien relevante. La SUNIR es la fusión del INPE con los centros juveniles, ¿ok?, que estaban a cargo del Poder Judicial. El Centro de Rehabilitación Juvenil de Maranga estaba bajo la administración del Poder Judicial, directamente. El INPE no, el INPE es Ministerio de Justicia. Ahora todo pasa a depender del Ministerio de Justicia, porque el INPE depende del Ministerio de Justicia. ¿Esto es mejor o es peor? No lo sabemos. Se ha hecho porque es mejor. Pero un cambio de nombre y una fusión de instituciones no significa nada si no haces cambios a profundidad. Y esos cambios no los va a hacer este gobierno porque se va en julio. Los va a tener que hacer un nuevo gobernante, un nuevo ejecutivo. Y esa es la parte más compleja de este decreto legislativo. No digo que no se tenga que hacer, porque efectivamente hay un problema de política penitenciaria en el Perú que tiene que ser abordado. Sobre todo cuando tienes una resolución del Tribunal Constitucional que dice que hoy las cárceles del Perú representan un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento humano que hay ahí. Pero este decreto legislativo resuelve ese problema. Hasta que no se construyan 20 cárceles, no se va a resolver el problema. Y ese es el problema que hay que atacar. Ahora sí, pausa y volvemos. Muy bien, preguntas del público. Ya saben que tienen que darle like al programa, que les traemos mucha información, que necesitamos sus likes para que mi productora sea feliz. Así que vamos con las preguntas. Contesto lo que sea, lo que sé, no sé, no sé. Muy bien. Alfonso González, doctora, buenos días. ¿Tiene el dato del monto total que el Estado ha destinado a la franja electoral? Quisiéramos saber el monto total del botín. En este momento no lo tengo. Pero calcule un mínimo de 1.750.000 por 38. Un mínimo, porque es un poquito más para los partidos que están en el Congreso. Y se lo saco al toque, 1 millón, acá vamos a con calculadora, el mínimo, porque esto no es el máximo, 1.750.000 me parece que es por partido, por 38 tenemos, ¿cómo se dice? 66 millones de soles. 66.500.000 soles. Esto es para que los partidos no pidan plata para publicidad en medios de comunicación a sus donantes. O sea, para que se sincere, vaya. ¿No? Si lo calculamos en dólares, para hacerlo más realista, son como 20 millones de dólares. Probablemente un poco más. Me estoy quedando corta. Me estoy quedando corta. Entonces, claro, imagínese usted, yo armo mi partido. Mi partido no va a pasar la valla ni de casualidad, pues. Entonces, yo armo mi partido, ¿no? Con 25.000 militantes, me paso un tiempo recogiendo firmas, muy bien. No tengo ninguna posibilidad. Esos militantes que tengo son de ficción, porque es otra cosa que tenemos que hablar. Cada uno de estos 38 partidos tiene 25.000 militantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, muy bien. Armo esto y luego armo una lista
le pido plata a todos los que van en la lista, ahí consigo algo, algunas donaciones consigo también, ¿no? Y luego paso por la franja electoral, recupero mi inversión. Dios mío, con razón Marisol Perestello estaba molestísima, ¿no? Molestísima. Claro, porque ustedes tienen que... ¿Saben cuántos partidos están inscritos hoy en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas? Pueden entrar, ¿ah? Jurado Nacional de Elecciones, busquen el ROP. Hay 55 partidos hoy con inscripción. Si cada uno tiene 25.000 militantes, tenemos 1.375.000 personas en el Perú que militan en un partido político. Mínimo, ¿eh? Mínimo. ¿What? ¿Cómo así? No sé. Pero las cifras no cuadran. Siguiente, por favor. Tenemos otra pregunta. Jean-Pierre G. ¿Nos podría explicar cómo se establecen los montos que recibe cada partido para su franja electoral a gastar? ¿Es un monto fijo, variable, de qué depende, etcétera? Muchas gracias, excelente programa. Todos los partidos que están concursando hoy, que son 38 los que presentan listas parlamentarias, 36 presidenciales, pero 38 parlamentarias, todos tienen un monto fijo. Todos, igualito, que es 1.750.000 soles, aproximadamente. No tengo la cifra exacta, ¿ya? Pero en ese rango, en ese orden de magnitud. Y algunos partidos, los que están hoy en el Congreso, que sacaron una votación más alta en las elecciones del 2021, están premiados, tienen un poquito más. No solo reciben financiamiento público directo, que no reciben los demás, sino que a la hora de la franja reciben un puntaje mayor. Por eso van a ver más publicidad seguramente de Perú Libre y de Fuerza Popular. ¿Cuánto más? En este momento no tengo el dato. Y luego, ¿qué pasa? La OMPE dice, bueno, a cada uno le toca, por decirles, 1.700.000 soles. Acá están los tarifarios, acá están los medios, ustedes eligen. Y cada partido prepara su material. El material lo prepara cada partido, puede ser el candidato, los candidatos, lo que el partido quiera. El partido prepara su material publicitario y le dice a la OMPE, ya, yo quiero tantos minutos en el programa de Rosa María Palacios que se llama Sin Guión en la República. Por si acaso este programa ya está íntegramente vendido, por si acaso. Entonces, para la franja que ha determinado la OMPE en este horario, ¿no es cierto?, tenemos una cantidad de minutos, esos minutos se van llenando con las solicitudes de los partidos políticos. Obviamente, lo que les explicaba, el partido, las autoridades del partido se sientan y dicen, ya, ¿cuáles son los programas más vistos? Estos. ¿Dónde nos ven a nosotros? Aquí. Bueno, nos conviene estar en estos programas. No necesariamente son programas políticos, ¿eh? Pueden ser programas de entretenimiento. Es decir, cada medio establece, de conformidad con la OMPE, ¿no es cierto?, un horario en el que pasan las franjas. Para televisión hay una franja, para streaming tenemos otras franjas, para radio hay otras franjas. En ese horario, el contenido es diverso, se colocan los minutos contratados. Entonces, el partido decide dónde van a gastar esa plata. He ahí el problema. Lo que decía ayer el señor Atto era que antiguamente esto era una rifa, era un sorteo y te tocaban tantos minutos en tal sitio y tantos minutos en tal otro, y era más bien una cuestión aleatoria, no había una relación entre el medio y el candidato o el partido, porque la OMPE administraba la colocación de los spots en la franja. Esta vez, para que no se diga que la OMPE tiene favoritismo por este partido y a este partido lo pone en el medio que más se ve, y que los partidos escojan. Y inmediatamente la corrupción. Pero inmediatamente salta la corrupción. Siguiente, por favor. Siguiente. Los Yankees. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo cree que se va a portar la CONFIEP en estas elecciones? Porque López Aliaga no respeta la propiedad privada y Fuerza Popular apoya las leyes pro crimen. Saludos desde Viena, Austria. Muchas gracias. Miren, la CONFIEP ha sacado un documento que yo les he leído sobre cómo aportar a partidos políticos legalmente.
La CONFIEP no puede aportar nada, está prohibida por ley. Los gremios empresariales no pueden aportar nada, pero sus asociados, y más bien los asociados de sus asociados, como personas jurídicas, pueden aportar. Y esa va a ser su política, que las personas jurídicas, la empresa tal, aporte, declare, diga cuánto y que le meta transparencia a toda su aportación para no tener después problemas con la justicia. Esa ha sido la recomendación de CONFIEP, la que hemos visto sobre la materia. Ahora, sobre votos, miren, los gremios, sobre todo los gremios vinculados a infraestructura en el Perú, están muy molestos con la conducta de Rafael López Aliaga, porque no respeta contratos y contratos de concesión. Bajo el argumento de que ese contrato es corrupto, Brooksfield está demandando al Estado peruano y no, lo vamos a perder de todas maneras. De todas maneras. Y como lo vamos a perder, el Estado peruano va a tener que pagar una millonada por un contrato que hoy está abandonado por culpa de la Municipalidad de Lima. Imagínense eso con Rafael López Aliaga como presidente. Al gremio empresarial esa conducta no le gusta. Pero socialmente, digamos que el nivel socioeconómico alimeño, que le tiene terror al cuco comunista, y que básicamente son sepulcros blanqueados porque creen en la familia conservadora, pero en misa no los veo. Muy bien, ese grupo puede votar por Rafael López Aliaga, por supuesto. Siguiente, por favor. Si las señoritas fueron contratadas de manera irregular, ¿no corresponde que se acabe la relación laboral? Sí, claro, por supuesto. Pero es que no hay, a ver, como dijo Al Capone, es perfectamente legal. Si tú tienes unos requisitos, eres abogada, no sé, ingeniera, contadora, en fin, tienes los requisitos profesionales y te presentas a una contratación directa para un puesto determinado, una orden de servicios de 2 meses para hacer determinada cosa, no hay nada ilegal. Es perfectamente legal. Pero si todos sabemos que ese trabajo lo conseguiste porque te reuniste con el presidente, ¿quién tiene la culpa? El funcionario. ¿Quién es el funcionario? El presidente. Ojo. Además son todas órdenes de servicio por poquísimo tiempo, por 1 mes, por 2 meses, por muy poco tiempo. Trabajitos. Una chambita. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. Las oficinas de Gerí y Bermejo siguen activas. Al no tener accesitarios, hay planillas innecesarias y también algunas comisiones como las del COVID. Bueno, es el Congreso. Es el Congreso, ustedes los escogieron. Escojan bien ahora. Gerí teme que lo voten en cualquier momento, por eso es que tiene la oficina en el Parlamento abierta. Y Bermejo, el caso de Bermejo, no permiten que su accesitaria tome lugar. Es asiento vacío, silla vacía. Ahí sí deberían cerrar la oficina, porque es silla vacía. Pero en el caso de Gerí teme que lo voten mañana, por eso no cierra la oficina. Que debería cerrarla, ¿no? Obviamente. Siguiente, por favor. A ver, José, estimada RMP, ¿qué le respondería a un venezolano que vive en Perú y desde su experiencia sostiene un fuerte discurso anticomunista y que teme que aquí ocurra lo mismo en su país? Señor Diego, usted tiene toda la razón. Si usted es un venezolano en esas circunstancias, yo lo comprendo perfectamente, porque usted tuvo que huir de su país. Y huir de su país por un presidente que impuso un modelo económico que le trajo el hambre al pueblo. Nada más lejos de mi parte que acercarme siquiera a un modelo económico que no respeta contratos, que no respeta propiedad, que quiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo le diría que mire ahí quiénes son los partidos que quieren hacer lo mismo que Maduro, persiguiendo la libertad de expresión, persiguiendo periodistas. Mire ahí. Ahí tiene el problema. El problema no es la etiqueta que se pongan encima. El problema son los hechos. Si persigue periodistas y los insulta y los quiere mandar matar,
Si no respeta la propiedad privada, le pasa el Caterpillar por encima porque no necesita expediente técnico. Si las únicas concesiones honorables son las de su propiedad y el resto hay que eliminarlas. Si hay que barrer a los jueces y a los fiscales. Ahí tiene usted su respuesta. No se dicen comunistas, ¿no? Obviamente, pero hacen exactamente lo mismo que Maduro, que sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana para no tener que responder por sus violentas y gravísimas violaciones a derechos humanos. Un país que tortura, un país que viola, un país que mete presa a la gente inocente, es un país que no queremos. Estamos completamente de acuerdo. Maduro puede decir que él es comunista, socialista. Es un tirano. Está preso ahora, felizmente. Es un tirano. Nosotros no queremos tiranías de ninguna naturaleza, ni de derecha ni de izquierda, porque en el fondo son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Leti, Rosa María, ¿quiénes son las personas que están exoneradas de votar? ¿Los discapacitados? Mi hermana es discapacitada y quiere votar, aún no me entiende que por estos no. No, su hermana tiene en su discapacidad todo el derecho a votar. Revise la ley de discapacidad. Por supuesto que tiene derecho a votar. Y ella tiene derecho a votar por quien le dé la gana, no por quien usted le va a imponer. Porque hay muchas clases de discapacidad, en primer lugar. Y salvo que haya una discapacidad cognitiva muy severa, la gente con discapacidad vota y tiene que votar. Porque además, políticas públicas sobre la discapacidad están en juego en esta elección. Por supuesto que tienen que votar y tienen mucho que decir. Así que deje que su hermana vote por quien le dé la gana. Exonerados de votar están los mayores de 70 años, y los mayores de 70 años están exonerados de votar. Pero van a votar y masivamente, y me alegro muchísimo que voten. Muy bien, con esto cerramos el bloque de preguntas. Han estado muy entretenidas. Voy a conseguirle las cifras que me han pedido. Van a ser ampliamente difundidas en los medios, créanme, en estos días, porque esto que ha pasado con Primero la Gente es un escándalo, pero hay que decir que Primero la Gente lo ha manejado muy bien. Y Maricel Prestello, exigiendo la renuncia de Miguel de Castillo, creo que ha estado donde tenía que estar. Por fin creo que creyó toda la información que le habían dado sobre Miguel de Castillo. Al fin la creyó. Y le exigió su renuncia y la obtuvo. Y la obtuvo. ¿Qué obtuvo el señor Miguel de Castillo? Ah, bueno, bastante plata. Para un canal quebrado que no le paga a sus trabajadores, bastante plata. Pausa y volvemos. La humanidad enfrenta hoy una triple crisis ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático, problemas que ya afectan la salud, la economía y la vida cotidiana. Frente a este escenario, la educación ambiental se vuelve una herramienta clave para generar cambios sostenibles en el tiempo, ya que busca transformar hábitos y decisiones en escuelas, barrios, espacios públicos y eventos culturales. Para ello se requiere infraestructura y acciones concretas que promuevan comportamientos responsables, especialmente en eventos masivos, como ocurrió tras los recientes conciertos de Bad Bunny, donde las zonas aledañas quedaron cubiertas de residuos. Esta tarea debe ser compartida entre el sector público y el privado, el primero liderando con políticas claras y presupuestos sostenidos, y el segundo incorporando la educación ambiental en sus modelos de sostenibilidad. En el país existen avances, como los programas locales y Educa, pero el gran reto es fortalecerlos con una política nacional articulada, financiamiento continuo y corresponsabilidad entre todos los actores. Educar para cuidar el entorno es una decisión colectiva que se construye día a día y define el futuro que queremos. Muy bien, y estamos en este momento con el candidato Víctor Primo Contreras. El candidato Víctor Primo Contreras va con el número 2 por diputados en Lima. Así es. Por el partido Perú Moderno. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Señor Víctor Primo, usted tiene una historia de vida muy interesante, ¿no? Sí, sí. Usted ha sido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Usted ha sido técnico del Ejército. Así es. En el área aeronáutica. Sí, soy mecánico aeronáutico. Mecánico aeronáutico. Durante muchos años, ¿no? Yo ingresé el 7.6 a la escuela técnica y egresé el 7.8.
Este 12 de marzo vamos a cumplir 50 años, hacer nuestra boda de oro. Sí, vamos a celebrar. Una larga trayectoria. ¿Y trabajó en la aviación FAP? del ejército? La aviación del ejército que queda aviación del ejército. lado derecho del aeropuerto internacional. ¿Cuántos años trabajó? 12 12 años. Así es, hasta el 89. Muy bien. Y de ahí se retiró. Me retiré porque yo gané un concurso para estudiar en la fábrica de helicópteros en Ucrania. Un concurso que era pues de varios postulantes. Claro. Y salí primer puesto. Pero sin embargo, cosa que siempre existe, el padrino y cosas así, enviaron a otros técnicos. Entonces, inmediatamente me decepcioné de mi querido ejército y presenté mi baja. Y renunció. Y renuncié. Y de ahí se dedicó al emprendimiento, ¿verdad? Así es, pero cuando un poquito yo ya tenía 3 hijos, estaba en la edad escolar y yo tenía 12 años de servicio, no tenía ningún beneficio del ejército, pero la decepción o la cólera fue tan fuerte a que yo solicité mi baja. Claro. Y cuando ya salió mi baja y todo, dije, ¿qué hice? Ya me pasó la cólera y todo eso, y ya no tenía sueldo, vivía en un departamento alquilado y todo eso. Fue terrible, pero siempre pensando en la mano de Dios. Y la mano de Dios me puso cosas muy lindas. Claro, se dedicó a hacer lo que sabía hacer, trabajar en mecánica. Así es, así es. Y tiene un emprendimiento de mecánica muy largo. No, una vez que yo renuncié al ejército, estaba yo, no sabía que mi genes era pues la sangre del emprendedor. Así es. Miré, analicé y todo, entonces dije, ¿qué puedo hacer? Unos polos. ¿Empezó con polos? Con polos. Mandé a hacer a Gamarra unos politos que me gustaba. En ese tiempo estaba de moda el grupo, me acuerdo, Lo Comía. Ya, hizo politos. Hice los politos, los saqué al mercado y vendí. Entonces yo me sorprendí. Dije, qué fácil. Ya me había ganado como, digamos, ahora ganarse 1000 soles, ¿no? Claro. Entonces, y de ahí empezó mi emprendimiento. ¿Y ahora a qué se dedica actualmente? En el rubro. ¿El perdón? En el rubro de confecciones. En el rubro confecciones. Por Soy eso usted presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra. Soy confeccionista. Así es. Mi marca es Your Fashion. Una marca Pero de muchos además años. ha sido regidor en la Municipalidad de La Victoria, sí. porque es una persona reconocida en La Victoria. Y usted postuló por Perú Patria Segura el 2018. Me invitó nuestro alcalde actual, Renzo Reyardo. Renzo Reyardo. Me invitó. Le invitó. Sí, porque yo nunca he buscado participar en política. Claro. Pero tampoco nunca he despreciado la invitación. Por eso. Entonces, y ahí es donde usted entra como regidor de La Victoria. No, Solidaridad Nacional. Con Solidaridad. El doctor Castañeda Locio me invitó. Ya. Porque yo empecé acá en el centro de Lima, Girón de la Unión, Guayaga, y tengo la oficina. Entonces lo conocí al doctor, pero como empresario. Claro. Él me invitó a participar en política. Pero como invitado, nunca he sido militante del militante, partido. No. ¿De ningún partido? Sí fui militante de No, de Perú Moderno. No, ahora sí, pues, ahora ya llegamos a su historia. No, pero es una pequeña historia. Sí. ¿Por qué fui? Porque vi a un gran hombre al cual yo admiro, Carlos Añaño. Carlos Añaño estaba ahí. Claro. Entonces, como es parte de mi genes de emprendedor y todo, dije, lo acompaño al señor. Entonces, inmediatamente yo me inscribí, fui militante. Y cuando hubo problema interno, que yo desconozco, renuncia o se separan, y yo también renuncio al partido. Claro. Entonces, pero yo lo conocía al amigo Wilson Aragón, que en paz descanse. Claro. Entonces, sus hijos me conversaron, me dijeron que hay que seguir en memoria a ese gran hombre emprendedor, con la marca La Frazada Tigre. ¿Quién no conoce esa marca? Claro, ¿no? Entonces, dije, ¿y qué de ese tan? Me dieron un nombre de gente limpio, honesto, que muchos por primera vez participan en política. Eso me animó a aceptar participar en política con ese candidato también, que también tenía que revisarlo, ¿no? Pero usted sabe que diputados es la Cámara joven, ¿no? Así es. Usted no es tan joven. No, pero yo soy el que voy a encaminar en tema con toda la experiencia a los jóvenes. Hay millones de emprendedores. Esos millones de emprendedores miran con una incertidumbre, no tienen bien claro el camino
Porque el primer enemigo que tenemos nosotros los emprendedores es el Estado. Eso es lo que le iba a decir. A ver, un emprendedor, ¿qué problemas tiene? Tiene problemas con SUNAFIL. Todo. Porque es un contratado. Todos los organismos del Estado. Claro. Tiene problemas con la SUNAT. SUNAT. Tiene problemas con la municipalidad. Así es. Porque ustedes son básicamente informales. Así es. Así es. ¿Cómo resolvemos la informalidad? Ahí viene. Ahí viene. Yo al menos he nacido como formal. Porque tuvo suerte, tuvo la Suerte, un poco, claro. Y eso yo transmito también a todos los informales. Y siempre he hablado yo a algunos gobiernos que tenían la posibilidad de conversar. Es fácil. ¿Por qué no lo empadronan y le dan unos años de gracia para que se acostumbren a estar como formal? Y luego de 2, 3 años de gracia que le pueden dar, ok, gradualmente le ponen un impuesto. Nadie quiere pagar impuestos. No, señor pero Contreras. gradualmente, porque Y nadie va a nadie querer. puede. Hay gente que le va a decir, mire, señor, si yo pago el 18%... Si yo converso con los ambulantes, yo vivo todos los días. Si yo pago 18%, no como. Para eso Si viene yo- la capacitación claro. en la charla de parte del gobierno. Si yo- Por eso la sí. municipalidad tiene Claro. su área de promoción empresarial. Esa área tiene Ya. que Y enseñar, después encaminar. el tema laboral. Ahí está la madre del cordero. Si usted le paga al trabajador CTS, le paga 2 gratificaciones, le paga 30 días de vacaciones, le paga 12 sueldos y encima se lo reponen si es vago, usted no puede. Entonces prefiere contratar informal nomás. Bueno, eso yo invoco a la formalización. Lo que yo no estoy de acuerdo, que apenas el formal ingresa a la vida formal, empieza del apalancamiento financiero, la tasa que le ponen a ese pequeño. ¿Por qué si están haciendo yo le voy a poner 50, 60% de tasa de interés anual? ¿Por qué? ¿Dónde está el gobierno? Porque no hay confianza. No hay confianza. Ok. ¿Dónde está papá gobierno que nosotros lo llevamos al sillón presidencial donde debe ayudar al pequeño microempresario? Por ejemplo, lo último que hubo la pandemia. Y si no ¿Por qué paga- tenían que canalizar por el banco ese préstamo? Porque la Sí, plata era del banco, no era del Estado. El préstamo lo hace el banco, no lo hace el Estado. El Estado lo avala. Hay una confusión permanente con reactiva. Permanente. Reactiva, la plata es del banco, no es del Estado peruano. Si y todos esos grandes empresarios que no han pagado. No se han pagado. Es un exitazo reactiva. El 96% del Perú ha pagado. Pero yo conozco 96. muchos grandes que no han pagado. Usted conoce uno que otro, eso es casuística, Así pero es. el 96% de los préstamos reactivas se han pagado. Es un exitazo. Pero no ha llegado a los pequeños. Por ejemplo, yo soy... Eso es otra cosa. Claro. Vea, pero el 96, no, y sí ha llegado a los pequeños, no en la proporción de la cantidad de dinero que Un recibe el más porcentaje grande. bajo. Es un Claro, porcentaje más bajo. así es, Hay que tener los así es. números claros. Reactiva Así es un es, así programa es. exitosísimo. Así Si no es. hubiera reactiva, se rompía la cadena de pagos Si y nosotros hubiéramos estado preguntamos a peor los de lo que ya pequeños estuvimos. microempresarios de Gamarra, habría llegado exageradamente al 10%. Bueno, ¿Por porque qué? no Porque la tenían gran capacidad. mayoría de Porque gamarrinos la idea era tener están en capacidad de rojo. pago. Pues. Así es, Tenías que tener así capacidad es, de pago. Si no así tenías es. capacidad de pago, nadie iba a tirar la plata a la basura. Pero ¿por qué la SUNAT no avala a ese pequeño que está en azul en la SUNAT? Yo puedo estar rojo en el banco, pero estoy en azul en la SUNAT. Muy bien, está muy bien. Entonces, pero eso no lo han considerado. Han considerado solamente cómo está con el banco, Pues que la deuda es con el banco, no con la SUNAT. posiblemente, claro. Ese es el problema. Claro, claro. ¿De dónde prestamos a personas que Por no eso, pueden pagar? Por eso nosotros, Si no puedes pagar, me están no te pueden escuchando prestar. todos los pequeños microempresarios, vamos a crear el banco. Ahora, ¿dónde va a funcionar ese banco? O una línea para los pequeños microempresarios en el Banco de la Nación, con un préstamo con una tasa no más del 4%. Usted Sí, sabe lo que ha pasado con la banca de fomento en el Perú, ¿no? Fomento. Eso es fomento. Claro, La banca de claro. fomento en el Perú quebró. Así es, Quebró toditita. así es. Porque cuando te prestan muy fácil y no verificas la capacidad de pago del Así es. prestatario y no devuelve, el banco quiebra. Así es. Y en este caso quebraría con la plata de todos los peruanos. Pero si yo tengo el banco de datos en la SUNAT, Ajá. eso me va a servir si No, le doy... y la calificación Cla- puede ser buena. claro, Pero usted tiene que ponerse a claro. pensar, ¿por qué la banca privada no le presta plata? ¿Porque usted es malo, es feo? No, por la tasa. Por la tasa. No. El pequeño microempresario muere por la tasa. Claro. ¿Por qué? Porque 30, 40, Pero, 50%. ¿y por qué la tasa es alta? Por el riesgo que debe Por tener. el riesgo, Claro. pues. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el riesgo. Lo El que usted riesgo tie- por la tasa. Si Claro. yo al pequeño microempresario le presto con una tasa del 3, 4, que es posible,
ese empresario se va a esforzar para poder pagar su préstamo. Pero hay líneas de microcrédito en las cajas municipales, ¿ah? No, pero la tasa, hay que averiguar cuánto es la tasa. La tasa es lo que importa. Claro, es importante porque el margen que tenemos los pequeños microempresarios le voy a explicar algo. Tiene que ser poco. ¿Por qué pero le voy a poco? explicar, Tenemos señor una Contreras. competencia desleal. Ok, pero le voy a explicar, señor Contreras. Las tasas de interés no se pueden regular por ley. Claro. No se puede, está prohibido. Es libre mercado. Así es. Así es. Entonces, ¿qué ley va a sacar? No. Acá nosotros tenemos por intermedio del Estado, tenemos nosotros la base de datos de los pequeños microempresarios que están pagando puntualmente. Ya. Es decir, que siempre hay riesgo. Pero el riesgo va a ser alto porque ese pequeño, por ejemplo, como calificación, 2 años de que está puntual con la SUNAT. Ya. Usted, ponte, y yo le doy 50.000 soles. Con el 3-4% pagará 55.000 en 5 años. ¿Mensualmente no va a poder pagar 1.000 soles? No sé, usted está en el negocio. No, es posible. Por Es eso digo, posible. es posible, 1.000 soles. Dándole, y 50.000 soles le alcanzará o le ayudará al pequeño. Un montón. Pero sí hay, un montón. sí hay microcrédito en el Perú. No, pero con tasa alta. Con tasa Por alta. el riesgo, pues. Por eso. Pero el Estado tiene que trabajar con la SUNAT. Yo sé, pero... Si yo estoy puntualmente pagando mis impuestos, Claro. 3, 4 años, en la base de datos, yo figuro, ¿usted cree que yo le voy a fallar si para mí lo principal es la SUNAT? Porque si yo quiero vivir formalmente, tengo que Ya, cumplir. lo que usted está diciendo es una cosa interesante, que es un incentivo. Es decir, Así es, si yo así soy es. un buen contribuyente, Así es. me prestan plata. Así es. Entonces, eso me fuerza a ser un buen contribuyente y no evadir. Voy a incrementar mis ventas. Voy a incrementar mi pago de impuestos a la SUNAT. Gana el pequeño, gana el Estado. Muy bien. Pregunta del público. ¿Pero no podría ser un tipo de contrato CAS para los informales? Claro, lo que pasa es que el gobierno pues tiene sus formas de contratar informalmente y eso es el contrato CAS. Que es un contrato, pero no tienes todos los beneficios que tiene alguien nombrado. Sí. En el caso del sector privado no existe eso. O eres formal o eres informal. Así es. Y Gamarra contrata informal. Así es. Es así de simple. Usted Porque el abre la Estado- puerta y ve a toda la gente cosiendo y todos son... le pagan a la informal, la gran mano mayoría. y se acabó. Pero usted sabe por qué. Eso me pasa conmigo, ¿no? Ajá. Señor, yo no quiero esta planilla. ¿Por qué? Porque yo me quiero atender mejor en el Hospital de la Solidaridad. Sí, claro. Porque el monto y rápido y Porque es no poco. quieren que les descuenten el monto de salud, claro. No, anda a ver o algún problema de salud. Anda al hospital si te van a atender rápido. No, de acuerdo. Entonces, pero eso en ¿qué realidad prefiero? no es un tema de preferencia del trabajador ni del empleador, es la ley. La hay que ley, cumplirla. la ley. Pero la ley también debe ser para ambos. Entonces, ¿usted sacaría una ley de que no sea obligatorio aportar al Seguro No, Social? no, es obligatorio. No, pero Lo puede- que yo exigiría es que los hospitales, su atención sean óptimos. Eso es lo que exijo. Bueno, pero eso es más difícil. Entonces yo no puedo Pero decir, usted como- tú tienes que cumplir Ya. y yo te atiendo como yo quiero. Ya, pero Entonces, mientras porque la no- ley es ya, así. Pero, señor Contreras, mientras no te atienden como usted quiere, mejor no No, pago. no es como que no, yo quiero dentro de lo normal. ¿Cómo debe ser? Como Pero, digamos, nada más. pero no pagamos. No. Porque bajo ese criterio yo no pagaría impuestos. ¿Ah? No, Porque a mí el Estado no me da nada. No. No es que yo no pagamos, sino ese es el problema del trabajador. Y cómo yo le tengo que convencer si el trabajador también tiene razón. ¿Qué beneficio tengo yo, señor? Usted me descuenta para pagar mis impuestos. Entonces, yo tengo que decir, ¿no? De repente el sistema financiero, tienes una boleta de pago formal y cosas, pero es Oiga, le conviene a las dos partes, ¿no? a las dos partes. Así es. ¿Qué va a hacer como ley para que eso no sea así? Por eso el Estado tiene áreas, así como la municipalidad tiene promoción, conversar, dar charla, capacitar al formal, al informal. Dentro de lo que el trabajo que vamos a hacer, vamos a todos los informales a darle charlas, a motivarlos, a llevarlos a algún sitio. Yo soy huancaíno. Hace cuando yo era niño caminaba por la calle Real y toda la calle Real era feria los domingos. Después de unos años ya se fue mejorando todo el orden, lo mandaron a Huancavelica. Huancavelica es la feria dominical desde el Tambo hasta Chilca. No sé, como 50 cuadras, Exacto. llenecito de comerciantes. Exacto. ¿Y qué motiva eso?
que el agricultor, el campesino saca su producto a vender, sé que es informal. Pero ¿qué pasa? Si yo vendo mi gallinita, vendo mis cosas, ¿y qué compro? Mi aceite, mi arroz, mi azúcar. Y ahí estoy contribuyendo con mi 18%. Esa economía circulante es el que nos tiene con vida, No, doctora. pues estoy absolutamente de acuerdo que eso es lo que nos tiene con vida. Así es. Pero no es lo que quiere el Estado. Lo que le quiere el Estado es que todos paguen IGB. No, el Estado, para mí, no quiero ser tan fuerte, es el peor enemigo del pequeño y microempresario. Pero usted va a ser parte del Estado, postula estar en el Estado. Por eso yo estoy para proponer las cosas, las reglas claras, cómo ayudar al pequeño, al microempresario que está naciendo o que está tratando de subsistir. Eso es la palabra. Acá el pequeño microempresario ahorita ya no es como antes, hace 2 décadas habían grandes empresas acá en el Perú. Le pregunto a usted, ¿dónde están esas grandes empresas? ¿Dónde están todos esos miles de trabajadores? En la calle, tratando de subsistir. Nos tenemos que ir, señor Contreras. Gracias por haber estado con nosotros. No sé si ha quedado claro lo Muy claro. Nos tenemos que ir porque viene el siguiente invitado. No se olviden de votar por mi presidente, Carlos Jaico Carranza. Y el número 2 por Lima, diputado por Lima. Muy amable. Muy amable. Gracias. Pausa y regresamos. No se muevan. Muy bien, hemos tenido una llamada telefónica a nuestra producción. Carlos Álvarez se ha comunicado para avisar que él no tiene la más remota idea de qué significa que su partido tenga 700.000 soles contratados con Nativa, que él no ha participado en la adjudicación de esos minutos, que no sabe nada, que va a averiguar. Nosotros hemos tomado la información de La Encerrona esta mañana, un trabajo que ha hecho Jonathan Castro, revisando, ¿no es cierto?, porque toda esta es información pública, los programas y los minutos comprometidos. Así que validamos la queja de Carlos Álvarez, que como Marisol Perestello aparentemente no sabía nada. Y eso va a pasar con muchos candidatos presidenciales. Lamentablemente se delega esto en algunas personas que supuestamente tienen experiencia y, bueno, puede terminar en cualquier cosa. Así que, nada, vamos a seguir sobre el tema, obviamente, y me imagino que todos los candidatos deben estar en este momento muy preocupados porque pueden terminar en una situación tan desagradable como la que ha tenido primero la gente. Así que le agradecemos mucho la llamada y lo esperamos muy pronto en este programa. Hemos trabajado juntos muchos años, así que espero que Carlos Álvarez esté con nosotros. Muy bien, y ahora vamos con nuestro invitado de este momento, el señor Emilio Montero. Él es actor, director y gestor cultural y ha sido secretario de Economía de Interartis, ha trabajado en el pasado en la Municipalidad de Lima como coordinador de actividades culturales y es un promotor, digamos, de la cultura. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarnos y por crear este espacio plural para todos. ¿Qué hace un artista en la política? Pregunta interesante porque normalmente solemos escuchar ¿qué saben los artistas? ¿Por qué se meten a hablar los artistas? En efecto, soy artista, me considero más un trabajador del arte, pero sobre todo soy un ciudadano y considero que tengo todo el derecho de opinar, de participar, sobre todo
desde mi experiencia en la gestión pública. Como bien decía usted, yo ya tengo algunos añitos, empecé muchos años trabajando en el Centro Cultural de San Marcos, siempre ligado a la cultura y a la educación, sobre todo a la cultura, básicamente, en especial a las artes escénicas, pero bueno, con el tiempo diversificado, y he pasado, como bien mencionaba, por la Municipalidad de Lima, Miraflores, etcétera, aparte de... He visto que ha participado en grandes eventos, como por ejemplo los Panamericanos del 2019, ¿no? Sí, una hermosa experiencia, agradecido además de la oportunidad que se tuvo y la confianza, porque fue un proyecto desde cero. Además, como usted ha recordado, un proyecto donde no se creía mucho en él al inicio, ¿no? Fui director de producción de las celebraciones de los Panamericanos. De la inauguración y la clausura. Antes de eso, recordaremos que la antorcha... Usted estuvo a cargo de la antorcha, tiene razón. De la antorcha, desde que se prendió en Teotihuacán, traerla encendida y hacer todo el recorrido por diversas partes del Perú, hasta que evidentemente llegó... Su especialidad es estos grandes espectáculos. Sí, en general, bueno, mi trabajo como productor y como gestor y como director siempre he estado ligado a eventos de gran formato. O sea, de hecho, se me convoca, ya que toqué el tema, a los Panamericanos, porque yo venía de hacer producciones de ópera. Ya. Entonces siempre he trabajado como en gran formato como tal, no solamente como actor, sino como director, productor. Por eso le mencionaba que me siento un trabajador del arte, porque hasta maquillador he sido. O sea, es un lindo trabajo, sí, y yo lo aprecio muchísimo, pero ¿qué hacemos como legisladores? Usted va al Senado por el Callao con el número 1. ¿Para qué se mete a legislar? ¿Por qué quiere legislar? ¿Qué quiere legislar? Excelente pregunta, muchas gracias. Voy a tocar un tema bastante personal que no ha ocurrido hace mucho. Hace poco recordaremos la marcha que se tuvo por esta decisión de derogar las regalías a los artistas del audiovisual. Y este tema, si bien, como repito, yo ya venía trabajando arduamente en la gestión pública, me llamó poderosamente la atención y fui parte de la comisión que estuvimos un poco enseñando peleando los derechos. Exacto, pero a lo que voy Interartis, es que desde Interartis en ese momento, y me llamó poderosamente la atención la gran ignorancia que existe sobre los derechos de los artistas. Y eso fue para mí el impulso final para poder decir, tenemos que tener representatividad, no podemos estar tan abandonados, y no solamente los artistas, sino el sector como tal, porque a veces se piensa que solamente es entretenimiento, y no. No, aquí se generan focos económicos, aquí hay todo un sistema satelital de economía alrededor del arte, de la cultura y, ¿por qué no?, del entretenimiento. Y es ahí que llega un poco mi interés profundo. ¿Qué piensa de la ley del cine de la congresista Tudela? Tema interesante también. Mira, créame, sus colegas quieren una revisión de esa ley. Apenas llegue un nuevo congreso, quieren modificar bastante esa ley. Y lo apoyaría. Lo apoyaría. Sí considero que no... A ver, los fondos del Estado no deben en ningún momento orientarse a a promover ciertas ideologías o centrarnos solamente en un foco, sino, por ejemplo, no muy lejos, la Villa del Cine en Venezuela, ¿no? Que solamente hacen cierto tipo de cine pro Maduro. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente eso hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, también creo que es necesaria la supervisión de los contenidos en el sentido de que sea plural, precisamente, y sobre todo también de que pueda llegar a las regiones. Pero la parte de la censura no me parece... A eso voy como un poco supervisar, ¿no? Hay que tenerlo claro de que si bien hay pluralismo, totalmente, yo me inclinaría mucho más a revisar los temas de las regiones. Sí estoy de acuerdo en el sentido de que le quitaron a las regiones la posibilidad de tener un incentivo para la producción local. Totalmente. Se lo quitaron. Totalmente, totalmente. Y es, ¿cómo trabaja esta gente? Claro, ¿cómo hace la producción? Si tuviéramos, si por lo menos dijeran, ok, hay un aporte del privado. Claro. Genial. Pero si ya para las producciones que se hacen en centro, ya es complicado hacer coproducciones, tener que llamar y recurrir a fondos concursables, al extranjero, además lo que increíble etcétera, es que la producción peruana muchas veces tiene fondos públicos de otros países. Totalmente. Te digo que es más del 50%. Claro, muchas veces. el fondo público de otro país, y no tiene el fondo público del Perú. Absurdo, ¿no? Que es un poquito raro, por decirlo menos. Absurdo. Uno ve, esta película se hace con el Fondo de la Cooperación Española, y no con el Fondo de la Cooperación Peruana. Totalmente de acuerdo. Hay casos, además, sobre todo, como mencionaba, el hecho de que pueda también participar la empresa privada. Y por ende también, ¿por qué no?, generar incentivos
como ocurre en todas partes del mundo. No estamos inventando el agua tibia. ¿Puede Entonces, haber una industria del cine en el Perú? podría haber si es que en efecto desde el Estado se generan las condiciones. No las tenemos, no somos... México, Argentina. Por supuesto, no lo somos todavía, aspiramos por supuesto y que se entienda, como repito, de que esto es, como bien dices, una industria y que hay un satélite alrededor de esto. No es solamente entretenimiento porque voy a hacer un cine comercial, que es válido también. Ahora, usted está en un partido que es bastante conservador. Sí, ¿le parece? Sí, por leyendo su programa y entrevistando a sus candidatos, muy, muy conservador. Siendo un artista, siendo una persona normalmente de una mente tan amplia, ¿qué hace en Progresemos? Bueno, gracias por la pregunta. Y en efecto es un tema curioso que lo mencione porque siempre lo menciono yo también cuando hacemos las reuniones de partido. Es como la mosca en la leche, como dicen, Claro. ¿no? Entonces, creo que es importante también poder tener esta diversidad de opiniones, de comentarios. Nuestro candidato, Paul Jaimes, está bastante abierto. De hecho, la invitación vino de él directamente, a la cual yo agradezco, pero también cuando se me hizo la invitación dije, mira, yo tengo estos planteamientos también, no es que voy a ir... Yo voy a derogar la ley del cine, ya le dijiste. Ni con el cencerro tampoco. Ya dijiste que vas a derogar y vas a modificar la ley del cine. Tengo muchas propuestas al respecto y evidentemente una de ellas es esa. Y entonces siempre está abierto a escuchar y eso es bastante importante porque no se ha cerrado a nada y estamos claros también que evidentemente hay un proceso. Nosotros podemos tener las mejores voluntades, pero hay procesos normativos que hay que seguir, que muchos candidatos a veces desconocen y piensan que llega y al día siguiente, no es así. Hay procesos los que de alguna u otra manera hemos tenido cierta experiencia en la Ahora, usted en la va gestión. por Callao. Voy por Callao, exacto. Y Callao es una situación muy complicada. En este momento tienen a un presidente regional que estuvo prófugo de la justicia, acaba de volver, quiere entrar a la fuerza, lo quieren vacar. Exacto. El Callao siempre tiene problemas de gobierno. ¿Qué haría usted por los chalacos, particularmente como su representante? Desde el punto de vista del gobierno, en efecto, habría que hacer una revisión. Bueno, esto que está ocurriendo, la verdad, el quítate tú para ponerme yo, como se diría criollamente, es una lástima que lleguemos a esto. Esperemos que llegue a buen puerto, sobre todo quitando intereses personales que evidentemente hay. Vamos. No, hay actos de corrupción. Por supuesto, y no es... Empecemos en el Callao, pero vaya usted, sabemos, es claro, es evidente. Además, ahora que vivo día a día la campaña en el Callao, ver la presión también que sentimos nosotros los partidos jóvenes, también cierto sabotaje también por partidos que están en el gobierno del Callao, que nos meten una presión un poco para no continuar. Pero ahí seguimos en la lucha. Un poco retomando la pregunta, sí, en efecto, yo soy chalaco, he nacido en el Callao. Y uno de los puntos ahora que hemos estado ya desde el año pasado haciendo actividades, campañas, sobre todo en espacios muy, muy empobrecidos como Ventanilla, Mi Perú, que es donde básicamente estoy realizando la mayor cantidad de mis actividades, es la dignidad del trabajo. La gente quiere trabajo. Ventanilla, por ejemplo, ya que toco esto, es un distrito dormitorio. Claro. La gente llega a dormir y luego se va a otros distritos a trabajar. ¿Y eso qué nos conlleva? Inseguridad, delincuencia. Hace poco usted mencionaba la cantidad de niñas desprotegidas en las casas, violentadas, drogadicción, etcétera. Evidentemente porque la familia no está en la casa, por supuesto. Entonces uno de los planteamientos precisamente, que no va por el lado de cultura, pero va por el lado económico, es poder generar focos económicos en el Callao. ¿Cómo? Un poco solicitar a las empresas y a los servicios del litoral, por ejemplo, que tienen que ver con el rubro aeronáutico, marítimo, aduanero, que el 30% de la planilla sean trabajadores de la zona. Sea gente cercana a las zonas, porque también se están viendo, y he conversado con empresas también, que muchos vienen del norte, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con esta gente? Y evidentemente, por supuesto, tiene que ir acompañado de la formación. Por supuesto, reformular, replantear y repotenciar instituciones que tienen que ver con la formación académica y técnica de elementos aeronáuticos, marítimos, Claro. aeroportuarios. Tenemos una pregunta del público. Adelante, por favor. Además de la ley del cine, ¿qué otras ideas tiene para el Congreso? Porque una vez terminado el tema, ¿qué más?
Una vez, porque una vez Claro. terminado el tema, ¿qué más? ¿Qué más sobre la ley del cine o en general? En general, ¿qué otras bueno, propuestas? En efecto, bueno, está orientado siempre al tema del trabajo y también, y esto tiene que ver con lo que acaba de mencionar, cultura. La cultura es necesaria. Aquí nuevamente repito, se malentiende que estamos hablando de entretenimiento y no, la cultura también es un canalizador, la cultura del deporte es un Hay varios canalizador de la partidos inseguridad. le digo que hay varios partidos que quieren desaparecer el Ministerio de Cultura. Lo sé, eso nuevamente refleja que hay una ignorancia total precisamente en cuál es el sentido, el foco de la existencia de un Ministerio de Cultura, como ocurre en todas partes del mundo. Y evidentemente hay temas, y entiendo la lógica la entiendo, de fusionar educación y cultura, se entiende, pero los fines no son muy distantes, pero sí son distintos. Quiero decir, por ejemplo, el tema de patrimonio, el tema arqueológico, el tema de generar, por ejemplo, fuentes de trabajo a pequeños artesanos, etc. Hay un montón de posibilidades que desde una fusión con el Ministerio de Educación no se podrían hacer. No, es inviable. Sí existe, y creo, y estoy convencido, porque también he prestado algunos servicios al Ministerio de Cultura, que sí habría que reformular, habría que hacer una revisión de los cargos, de los puestos, de las planillas, por supuesto, de las contrataciones y de la destinación de los fondos. Sí, sí, pero no estoy de acuerdo en tal caso, particularmente con esta fusión del Ministerio de Cultura. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pregunta, específicamente, ¿qué normas legales impulsará para el sector de los artistas? Y sobre todo, ¿con qué recursos propone su financiamiento? Sector artista. ¿Qué necesitan los artistas? Bueno, básicamente algo que no hemos inventado el agua tibia, ya existe la ley del artista. Y existe, y Ya es una buena existe, ley. Ya existe, perfectible, por supuesto, como todo completamente, pero no se aplica. Claro, porque no les pagan sus derechos. Exactamente, lo que acabo de mencionar, el tema de las regalías, que además hay una ignorancia completa, porque se piensa que, por ejemplo, es presupuesto del Estado. No es presupuesto del Estado, es presupuesto de los canales, las repetidoras que han usado la imagen y el audio de los artistas del audiovisual. Entonces, tampoco se entiende mucho esta figura. Ahora, normalmente, le digo, porque yo he firmado muchos de estos contratos, renunciamos a nuestros derechos sobre la reproducción, ¿no? Aunque sabemos que nuestro derecho de imagen es inalienable, ¿no? El derecho moral es inalienable, no sé, pero el derecho patrimonial, normalmente en todo contrato que firmas con una empresa privada, todos renunciamos a nuestro derecho patrimonial por las repeticiones. Claro. Siempre, ¿eh? Esa cláusula viene de Sí, cajón. sí, totalmente. Yo también he participado. No es mucho lo que puedes sacar, porque no hay, pues. Exacto, y eso también, qué bueno que lo menciona, porque se piensa que son millones, ¿no? En las marchas se escuchaba algunos periodistas, comentaristas, que hacían alusiones de grandes millones, No. que no, para nada, algunas Dígame, sumas son irrisorias. Si a mí me pagaran por cada reproducción, sería multimillonario. La verdad que sí, Porque hay el que programa- monetizar. Claro, porque el programa es muy visto. ¿ya? Totalmente, por las repeticiones, imagínese. Imagínate, ya claro, estaría muy no bien. es así, pero sí es verdad que hay unos derechos que los artistas tienen en el papel y no en la práctica. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y es un tema también a revisar porque, por supuesto, desde el punto de vista del privado, y hay que reconocerlo, se cometen algunas arbitrariedades al respecto. Es que no todas las producciones tienen la posibilidad de pagar al Seguro Social, de pagar a la AFP, y no lo pagan. Porque si no, no podemos hacer la película, o no podemos hacer la obra de teatro, o no podemos hacer el evento. Entonces el artista dice, bueno, gano lo que me pagan ahora o no como. Porque también trabaja al día prácticamente. Exactamente. Como no somos una industria, y por eso justamente es necesario generar industria de cine, de teatro, y entender que, como vuelvo a repetir, son focos económicos, no es solamente que yo quiero, no. Se genera el área de circo, por ejemplo, vamos a hablar de los artistas Claro. que hablamos poco, ¿no? Los artistas de la calle, los artistas del circo. El circo, excelente. Pero todo lo que se genera alrededor del circo, el que paga el estacionamiento, el que me vende la canchita, el que lleva esto. O sea, hay una industria informal, sí, pero hay. Entonces, esa gente también genera economía y Claro. hay que respetarla y también revisar, como acabo de mencionar, por ejemplo, un tema delicado, los artistas de la calle. Claro. Y sobre eso seguimos escarbando, porque entonces podríamos también pensar que es artista.
porque es una pregunta que suelen hacer también en redes, ¿no? ¿A quién consideramos artista, quién es artista y quién no? Claro. ¿No? Es interesante desde ese punto de vista, pero sí, definitivamente desde el Estado hay que generar políticas porque la cultura no es una política de Estado. Muy bien, muchísimas gracias por haber Gracias a estado usted. con nosotros. Número 1, Emilio Montero, va por el Senado Regional Callao. Correcto. De nuevo, siempre lo repito, ¿ah? Esa es otra reelección, no es la del Senado Nacional, es la del Senado Regional. No se equivoquen, es en la columna que sigue, la tercera columna. Exactamente. Ahí estamos. Pausa y regresamos. Muy bien, estamos justamente con el señor Martín Soto, abogado, jefe del Plan de Gobierno de País para Todos. Ya le pregunté lo de La Plata, me dice que no tiene idea, igual que Carlos Álvarez, pero claro, ahorita van a ir a averiguar todos qué ha pasado, ¿no? Que esto puede ser la punta del iceberg en algunos partidos, habría que decir por falta de vigilancia, ¿no? Esperemos que sea un error, sería lo mejor. Si es un error, lo rectificamos. Ojalá sea un error. Ojalá sea así. Gracias, señor Martín Soto, por estar con nosotros. Usted es abogado, trabaja en la Universidad Científica del Sur. Estoy con licencia sin goce porque he dado este paso importante. Claro. He sido decano y... ¿Decano de qué facultad? Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ese es lo que no encontraba. Y director de la maestría en Gestión Pública. Y además, hay que decir, le gusta que le digan el profe. Bueno, es como me han tratado básicamente mi carrera, además de estar vinculada a la gestión pública y al mundo corporativo los últimos 6 años. En paralelo siempre he tenido un pie puesto en las universidades, ¿no? En Católica, en la maestría de Economía en San Marcos un tiempo, en la Ruiz de Montoya y última... Usted es de la un barrio científica. muy emblemático de Santa Rosa. Santa Rosa City. Tiene un video muy simpático. Es hijo, Gracias. dice, de una enfermera y de un policía. Una persona que ha vivido toda su carrera, digamos, educativa a punta de becas y sacarse buenas notas, ¿no es cierto? Pero que ha logrado mucho a raíz justamente de la ayuda en becas por la educación. Si no, no hubiera llegado a donde llegó. A ninguna parte. ¿Cuántos años tiene ahora? Yo tengo ya 40 años, estoy primerizo en política, digamos, política a este nivel. En la universidad fui presidente de la Federación de Estudiantes. Y ¿A sí, qué universidad fue? la Católica. ¿A la PUC? Sí, yo soy presidente de la FEPUC, mis mentores fueron Henry Piz, don Enrique Bernales, y creo que hicimos bien las cosas, ¿no? He tratado siempre de hacer las cosas en orden, de hacer las cosas bien, y ahora, como la ciudadanía, cansado de lo que ocurre, decidí dar un paso al frente. Ser presidente de FEPUC, usted sabe que es un trampolín político, ¿no? Hay varios presidentes de FEPUC en la vida nacional, Han habido varios. desde Gino Costa hasta Ciri Bazán. O sea, Bueno, Henry Piz, don Enrique Bernales, todos han Elmer sido Arce, presidentes de FEPUC. Coco Nieto, sí, de Claro, acuerdo. Coco Nieto. Ay, en esto están concursando varios presidentes de FEPUC. Es una cosa interesante. Entonces usted termina luego ya haciendo carrera en la Universidad Científica del Sur. Y luego, bueno, decide entrar a la política. ¿Por qué en País para Todos? Si usted ha sido de la FEPUC, o sea, la FEPUC para la mayoría de los que no son de la Católica, tal vez no lo entiendan, siempre tiene una orientación un tanto a la izquierda. No siempre, pero casi siempre. ¿Por qué termina en País para Todos y no en Venceremos o en Juntos por el Perú? Yo no diría por qué termina, ¿no? Sí suena como malo. No, Yo no. lo que te digo es, Julia Príncipe, que tú la conoces, una importante Abogada. procuradora anticorrupción, en fin, que le plantó cara a mafias, al clan Orellana, que fue despedida varias veces por
porque sí, es una persona creo que intachable, me invita a conocer una conversación a Carlos Álvarez. Yo encontré una persona con dotes de liderazgo político, con mucha curiosidad y con algo que me llamó la atención, que era una creatividad para devolver la información rápida y bien. Sí. Entonces, Brillante para eso. entonces- y es un gran observador de la condición humana, y alguien en que, general. Sí, y alguien que no quería la tarea hecha, sino quería entender la política social, entender cómo se gestionan los presupuestos públicos, el presupuesto por resultados. Entonces, me pareció interesante. Lo frecuenté un par de veces más, en fin, y en ese tránsito me invita a ayudar con el plan de gobierno, a liderarlo, y eventualmente me plantea también el reto de, acá hay muchas cosas que se tienen que hacer desde la Cámara. Obviamente. Te invito a que des el paso. O sea, en su caso, yo no le tengo que preguntar nada sobre legislación porque es evidente que usted sabe legislar, ¿no? O sea, ahí no hay más que decir. Otros candidatos sí no tienen la menor idea, pero usted sí sabe legislar. Ahora, yo he estado revisando... Pero ahí si me pides terminar, también me gustó la apertura, que eso creo que es importante porque para hablar de democracia, tú me decías, claro, la FEPUC, más de acá, más de allá, y lo que yo encontré fue apertura, porque lo que tú ves en la tele es alguien que está a veces hablando muy fuerte, ¿no? Pero lo que encuentras en la conversación es alguien con convicciones democráticas en el sentido de, yo no pienso como tú, pero en estas cosas estamos de acuerdo y avancemos en este frente. Y eso creo que es importante. Ahora, yo estaba revisando todo el plan de gobierno ayer, muy interesante, está muy bien redactado, muy bien presentado, pero hay omisiones De acuerdo. gigantes. No tan de acuerdo. A ver, ¿qué cosa cree que ha omitido? No, el padre de la criatura ve a sus hijos hermosos, digamos, ¿no? Bueno, Entendiendo además las limitaciones del formato, porque algo que yo digo, Sí, y es también lo dice Neuhaus en el plan de gobierno del partido que le corresponde, en fin, antes no se necesitaba hacer de esta manera las cosas. Yo ayudé en su momento, cuando era muy chiquillo, al ingeniero Juan Inchaustegui, cuando él dirigía el plan de gobierno de la Lampa. Y era otra manera de hacer las cosas, ¿no? había más libertad. Ahora está muy encorsetado y la manera es muy técnica y no permite un desarrollo persuasivo, digamos, No. porque no es lo que busca el ente electoral. No, y además el hecho de poner indicadores, el hecho no refleja en realidad una política personal del partido, porque ¿quién no De va a querer acuerdo. reducir la pobreza, no? ¿Quién no va a querer que más niños se eduquen? ¿Quién no va a querer vacunar más niños? Evidentemente todos. Bueno, eso mismo me decía Paolo Benzo, y le decía, de acuerdo, ¿no? Este plan podría estar un poco más acá, podría estar un poco más allá, y me decía, ¿y cuál es la diferencia? Yo le digo, la diferencia se llama liderazgo, que es la primera lección de política pública que te dan. Claro, pero ¿sabe cuál es el tema que no está? La comunidad LGTB. Bueno. No existe en su plan. Hay mujeres, hay niños, hay ancianos, Y me hay encanta. discapacitados, inmigrantes, hay todo, ¿ah? Pero no está el elefante Bueno, ahí, en la sala. lo corregiremos porque lo que te digo es, el plan de gobierno, conforme se introduce al jurado, es un punto de partida para una discusión más grande, porque comprenderás que es un documento técnico que se hace en escritorios, pero que luego estamos caminando a la calle para alimentarlo de las voces que la gente nos va diciendo, este problema me interesa más. Estaba la vez pasada, el domingo, en la calle Capón, y se me acercaron unos niñitos que estaban, y me dijeron, ¿usted va a candidatar? Sí, sí. Mire, yo quiero pedirle algo. Y una niña chiquita, mis perritos, quiero una ley para los perritos. Ya. Mire, la ley es así. Me sorprendió que la tenía clara. Y dije, bueno, está bien, o sea, Claro. no veo nada de malo Ya hay una ley de 4 patas, pero... Claro, que hay que fiscalizarla, que esa es la otra cosa, ¿no? Yo quiero que la ciudadanía entienda que aquel candidato que empieza a predicar un rosario de leyes no está entendiendo lo que se tiene que No, hacer. y no solamente eso. Usted no va al Ejecutivo. Un candidato a diputado que predica una serie de acciones del Ejecutivo no tiene idea de lo que va a hacer. Y eso De son la acuerdo. mayoría, lamentablemente. Sí. Entonces, Que sí hay cosas vinculadas al Ejecutivo que se pueden hacer desde, desde el ámbito de la fiscalización, ¿no? ahora, el plan se centra mucho en seguridad ciudadana. Es la preocupación Y yo más entiendo grave en este momento de la exactamente, gente. han leído bien a la audiencia, yo creo que han leído bien al público, es la preocupación principal. Y denota algo que es un poquito mezclado, como por ejemplo, mano dura, ¿no? Pero en el tema de protección del derecho de la persona, podría excederse, o me equivoco. Es decir, cuando tú pides, no sé,
pena de muerte, que ya no lo están pidiendo felizmente, me imagino que esa es su acción, pero sí ha estado en el discurso de Carlos Álvarez, o piden salirse de la Corte Interamericana, ya no está en el programa, pero ha estado en algún discurso. ¿Cómo ha manejado eso? ¿Cómo ha hecho que el candidato entienda que esta mano dura no puede parecer un régimen dictatorial? Vamos. O sea, en dos niveles, ¿no? O sea, Carlos tiene un liderazgo muy claro y, como tú bien has dicho, ha leído muy bien a la ciudadanía y ha conectado primero que nadie, y además, esto lo dicen también los teóricos, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a criticar, no, eso no se puede, eso sí se puede, pero acá la primera labor de un político, yo la estoy aprendiendo, es entender que la ciudadanía tiene una preocupación, una ansiedad, una tristeza por los muertos, y él ha conectado con eso, y eso, te guste o no te guste, es lo que lo mantiene tercero, cuarto, dependiendo de la foto del momento. Es valiosísimo. Y es además una relación que él ha desarrollado con la gente. Y eso yo se lo respeto y se lo valoro porque está allí, ¿no? En una cosa muy franciscana, además, que es la campaña. Pero lo otro, yo te diría, primero, vivimos un momento extraordinario, ¿no? Yo lo digo con tristeza, no quisiera venimos de una década perdida, hemos retrocedido en todos los indicadores. Entonces hay diferentes medidas, que algunas nos pueden parecer más o menos severas, pero que por lo menos estamos planteando la discusión. Porque solo termino. Sí. Hay dos velocidades, ¿no? Aquellas cosas de largo aliento, reforma, justicia, policía, en fin, pero hay otras que son más inmediatas. Pero también, y esto no lo digo yo, lo acaba de poner por escrito también Julio Corcuera en su libro, por ejemplo, sobre extorsiones, que lo recomiendo, no es un cherry, es porque es un tema que está de... Me ha llegado el libro. Es muy bueno, pero lo que te quiero decir es, tenemos que hacer que los delincuentes, los malditos, los asesinos, ellos tengan miedo, no la gente. Entonces, si tú les pones las cosas muy fáciles... Bueno, ¿y qué opinan de estas leyes aprobadas en el Congreso? Usted es abogado. Pues, pero primero que no reflejan una... Tiene que ser derogadas, y no solo esas, ¿no? Es decir, hay un elenco de otras normas que afectan el espacio fiscal, que afectan el futuro y que tienen que ser derogadas. Y lo otro es, hay que cuidar otras cosas, porque no sé si me va a dar tiempo, pero sí, tú arrancaste hablando de cómo mi vida se debe a las becas y a las oportunidades. Así es. Y creo que eso también hay que devolverlo. Esa es una de las razones por las que he dado un paso adelante, y me gustaría que en algún momento hablemos, porque hemos perdido beca 18. No, claro, de 20.000 a 2.000 es un escándalo. Y es una falta de respeto. Y todo el asunto que tiene que ver con la gente joven, 30 segundos si me regalas, 400.000 jóvenes se han ido del país porque no hay oportunidades. 195.000 empleos se perdieron en Lima el año pasado, entre 18 y 29 años, no le importó a nadie, no es la portada del diario, no es una discusión pública relevante. Y 100.000 familias de pobreza extrema, es decir, no es gente que le sobre, ¿ya? Es gente que le cuesta salir de donde viven y venir a dar un examen. Se les prometieron 20.000 becas y no se le ha cumplido. El señor Gerí ha presidido la Comisión de Economía y de Presupuesto, él sabe cómo se hacen estas cosas. Morgan Quero y Dina no lo pusieron, el Congreso que estaba discutiendo presupuesto no lo metió, y acá podemos estar en desacuerdo, pero yo creo que Gerí podría dar un decreto de urgencia, y podemos discutir lo que el tribunal ha dicho sobre lo que se entiende por urgencia, pero no creo que el Congreso vaya a ser cuestión de Estado, ni debería, por darle las becas a la gente que se le prometió. Mi propuesta clara es beca por impuestos. 30 segundos que me obsequies es, solamente en universidades privadas que pagan impuestos, hay 1.500 millones de soles por año en impuestos que ya pagan. Claro. Yo he hablado con algunos empresarios, buenos empresarios de la educación, y claro, estarían dispuestos a que esto se ate presupuestalmente a una meta, una gran meta nacional como las que habla Mariana Mazzucato, y que esto permita triplicar casi inmediatamente la capacidad de becas sin que el Estado gaste un sol más de la plata. Deja de percibir, ¿no? Deja de percibir. Bueno, pero lo realoca a algo que es una finalidad noble en la que creo que todos estaríamos de acuerdo. ¿Cómo definiría? Pero eso es legislación inteligente, porque voy con el 10. Una pregunta muy puntual, porque tengo muchas y se las quiero hacer a Carlos Álvarez, que espero que venga. Seguramente vendrá pronto. Desde la ciencia política, Carlos Álvarez es un artista, pero usted es un estudioso de la ciencia política. ¿Cómo definiría desde la ciencia política la línea política de su partido, de País para Todos? ¿Qué es? ¿Es socialdemócrata, es socialcristiano, es liberal? ¿Qué es? Son centristas, ¿no? Yo te diría el liberal humanismo. Liberal humanismo, sí, ¿ya? es decir, estamos de acuerdo con todas las libertades, el ser humano en el centro de toda la preocupación pública. Libre mercado. Sí, por supuesto. Pero ¿no? son bastante conservadores. No creo. No, liberal no los veo más bien conservadores. Por ejemplo, ¿en qué estás pensando? Bueno, en la situación personal de Carlos Álvarez, de la cual no quiere hablar. ¿Pero eso te parece que es ser conservador? Sí. No hablar de... Conserva su intimidad, digamos. Es un sofisma, ¿no? O sea, claro.
O sea, yo tengo derecho a mi intimidad y además algo que yo destaco es que Carlos se ha paseado por diferentes sets de televisión dando la cara y respondiendo a esta pregunta. Sí, pero que su respuesta es no me da la gana de responder. Pero que eso también es parte del liberalismo, ¿no? Que yo no te dé la respuesta que tú quieres escuchar no hace que mi respuesta sea menos legítima. No es la que yo quiera escuchar, es la que es la realidad y no tiene nada de malo. Pero o sea, yo estaría de acuerdo con la crítica si Carlos se escondiese para no dar una respuesta. Él va y dice, esta es mi respuesta. Mi respuesta es no te voy a decir. Está bien, pues. sigue siendo una respuesta. Lo que estaría mal es que te escondas y digas, no, eso, no me hagas esa pregunta, yo no quiero, no. Yo creo que lo correcto en democracia es, yo vengo y te digo, Rosa María, no estoy de acuerdo con tu opinión, o no me gusta tu pregunta, o esta es mi respuesta, pero y esto, esta es mi respuesta. Y creo que eso también está bien. Y algo más, pero, mira, a la gente joven que va a votar... Y él tiene oportunidad de ocupar la presidencia de la República. Sí es una pregunta relevante porque lamentablemente un presidente de la República no tiene vida privada. Lamentablemente no la tiene. O si la tiene diminuta. Entonces, su vida, así como nos preocupa que el señor presidente Geri reciba señoritas en las noches, también nos preocupa la vida personal del señor candidato. Entonces tiene que entender que si no le da una respuesta al público, está en todo su derecho. Pero eso, frente al elector, implica un ocultamiento de la verdad. En desacuerdo, pero lo que diría es, Roma no se hizo en un día. No, por supuesto. Hacer política por primera vez, es la primera vez que yo sepa que Carlos Álvarez es un candidato político presidencial, le va muy bien además. Muy interesante. Entonces hay un desarrollo, yo creo que... Es como el presidente de Ucrania, digamos. Va a ir evolucionando, pero sobre las propuestas, y ahora que me preguntabas en dónde estamos, yo creo también que es momento de un pragmatismo en términos de... más allá de lo que uno pueda tener en el corazón, respetando el marco de la democracia, tú puedes decir... ¿No crees que se han todas estas corrido cosas muy tienen que rápido a la hacerse. derecha? Viniendo de ser ahijado de Henry Piz y de Bernales, No, ¿se han corrido muy rápido a la derecha? ¿Quiénes se han corrido? No, País no. para todos. Bueno, ahí el Con una partido... imagen más autoritaria, digamos. Habría que hablar con las autoridades de País para Todos. Yo mal haría en irrogarme ese rol. Soy un invitado. Es el jefe de plan de gobierno. Claro, pero como un invitado. Entonces, creo que sería incorrecto que yo hable a nombre del partido. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es, hay un liberalismo, claro, hay una línea humanista muy marcada y, por supuesto, si te fijas las propuestas que planteo, todas tienen un desafío hacia el sector privado, Sí. porque los queremos en la mesa. Los 3 atributos de lo que te hablaba, que yo voy a hacer en la Cámara como diputado, que seguramente meteré 100.000 votos, no tengas duda, es no solamente fiscalizar y legislar inteligentemente, sino esta renovada capacidad de diálogo, persuasión y consenso. Porque yo, habiendo estado en el sector privado, te puedo decir que hay mucha desconfianza de aquellos que generan empleo. Claro. Porque hay una manga de pillos, tú acabas de mencionar a uno, señor Geri, que yo estoy seguro que también terminará preso en algún momento, no se lo deseo, pero toda su inconducta va por allí, y quieren entenderse bien, porque quieren tener un papel más activo en la recuperación de esta década perdida. Entonces, los postulados del partido y los postulados del plan de gobierno y la visión política de Carlos Álvarez, por supuesto que tiene un papel relevante para el empresariado nacional porque lo necesitamos. Todo el tema de las exoneraciones tiene que ser discutido, porque eso no es libre mercado, No, ojo. eso es mercantilismo. Entonces tenemos que ponerlo sobre la mesa porque ahí tienes 14 puntos de recaudación, 2,4 puntos de PBI y tiene que... Muy bien. Ha sido una máquina de poner mensajes en esta entrevista. Le agradezco muchísimo. Voy con el 10, no te olvides. Va con el 10, está clarísimo, está en la camisa. Nos tenemos que ir porque acá me quieren matar. Muchas gracias a todos por su audiencia. No se olviden de hacer 3 cosas que son muy importantes. Darle like al programa, compartirlo para que todos conozcan a los candidatos y finalmente suscribirse a todas las redes de la República para que el logaritmo no separe, el logaritmo nos separa siempre. No nos separen. Para que me vuelvan a encontrar, suscríbanse, pongan la campanita de las notificaciones y les llega todo el material que hacemos. Nos vemos el día de mañana.